Boleto doble. Asegura a tus familiares en Venezuela desde el exterior con el mejor seguro para emergencias médicas y con asistencia médica inmediata, sin límite de edad y con coberturas de hasta $10,000. Ingresa ya a la página tuseguroxx.wecnode.es, cotiza tú mismo con Asistency, emite tu póliza en línea y deja de preocuparte por tu gente querida en Venezuela. Ahora tu familia tendrá el cuidado médico que necesita allá en nuestro país. Bueno, Alfredo, así concluimos el episodio. Yo le voy a colocar algo de edición, pero yo creo que quedó bastante bien chévere. Me pareció bien. Te conocemos a ti también en un tono más relajado, más de confianza, más en tu casa. Yo creo que la gente le va a gustar este episodio. Espero que así sea y que bueno, que este no sea uno, sino que sean muchos. Sí, porque la gente necesita a José Gregorio. Claro que sí, Alfredo. Claro que sí. Alfredo, Bueno. ¿Y qué otra anécdota así destacada tú manejas o conoces que de repente en el común no tengamos esa referencia? Bueno, José Gregorio, por ejemplo, hay varias, pero por ejemplo, él, un día un médico, un colega, él tenía un reloj de esos que tienen cadena, tengo un nombre ahorita que no me acuerdo ahorita, tiene un reloj de oro, y ese Creo reloj... que se llama Leontina la cadena, pero no sé cómo, ajá, cómo se le llama ese reloj que es redondito. Ajá, redondito, y era un reloj fino de oro, muy caro, muy costoso. Entonces, un médico amigo le dice, caramba, voy a ir a una fiesta, doctor, y me gustaría lucir su reloj en la fiesta. ¿Qué me lo podía prestar? Y cómo no, y se lo prestó. Más nunca se lo devolvió. Y tampoco él lo reclamó. Tampoco él se lo reclamó. Y así, de anécdotas, muchísimas. Hay un niñito que él salía, no sé si te la conté, un niñito que él salía, sí, yo que se te la conté, que salía en las mañanas y después entonces lo trató porque él salía en las mañanas porque él no se terminaba de comer el desayuno completo. José Gregorio. Le daba las cosas, sí, se las metía en el bolsillo y cuando iba para la universidad le repartía a los niñitos la comida. Eso te lo conté, ¿verdad? No, pero cuéntalo aquí en la audiencia, Alfredo. Estamos todavía en la audiencia. No, bueno, estamos grabando para nuestros seguidores de Patreon. Vamos a darle estos últimos datos que tú nos estás facilitando. Bueno, resulta que este niño era un catirito, un rubio. Nosotros aquí en Venezuela le decimos a los rubios catires. Y él ve que no está en el grupo cuando él salía en las mañanas a darle golosina, pan o algo que él se metía en los bolsillos antes de ir a la universidad. Cuando él pregunta por el niñito, le dicen, no, doctor, es que él está enfermo. ¿Y dónde vive? Entonces fue a la casa del niñito, una vivienda muy humilde, muy humilde. Se metió y cuando tocó la puerta, la mamá le dice, ¿y quién es usted? Aquí donde está el niño enfermo. Sí, pero dígame, ¿quién es usted? Bueno, yo soy médico y lo vengo a ver. ¿Quién lo está viendo a él? Entonces le dice la mamá, bueno, él lo está viendo el brujo de aquí que tenemos. Desde ahora en adelante lo veo yo. Entonces él empezó a tratarlo y se dio cuenta que el niño estaba bastante deprimido. Más que todo, él hizo un examen psicosomático y lo ve que está muy así, pues muy metido en sí mismo. Y él empieza a indagar, a preguntarle y todo lo demás. Y entonces en la segunda visita que hace, le lleva juegos, le lleva comida, y él se alegra mucho, ¿no? De cosas que él no tenía, pues. Le llevó un rompecabezas, bueno, cosas que él le encantó y se hicieron muy amigos, más de lo que ya eran antes. Cuando él sale de esa depresión, el niño le dice
señora, él le dice a la mamá, señora, su hijo ya está curado. Bueno, ¿y cómo es eso, doctor? Ya está curado. ¿Y qué era lo que tenía? No, su hijo no estaba enfermo. Su niño tenía tristeza de la pobreza. Tristeza de la pobreza. Qué O sea, tremendo, Alfredo. Después, él vendía dulces de leche y en las calles, el niñito, ¿no? Y se lo tropezaba. Y ese día que tuvo el accidente, José Gregorio salió corriendo porque le avisaron, porque la ciudad, pues, inmediatamente eso se regó como pólvora en todo el mundo. Empezó a decir que a José Gregorio lo habían atropellado. Y él salió corriendo, tiró la bandeja y salió corriendo para el Hospital Vargas. Pero bueno, ya él estaba enfermo. Entonces él sufrió mucho y regresó a su casa y él lo ayudó a hacer la primera comunión, porque él no lo había hecho, José Gregorio. Lo metió en un sitio para que lo prepararan para que hiciera la primera comunión. Bueno. Qué bonita historia, Alfredo, porque fíjate cómo José Gregorio era un tipo también muy inteligente, de poder identificar que no solamente es la afectación médica por un padecimiento, sino que la mente te agobia. ¿Cómo nos ha agobiado esta pandemia, Alfredo, no? Nos hemos sentido a lo largo de estos meses a veces deprimidos, como que no, como que somos familias sin rastro. En la pandemia de la gripe española, a él le ofrecieron un carro para que con ese carro pudiera tener más facilidades de ver más pacientes. Él no quería al principio, pero él después aceptó y al mes y pico se lo devolvió a la persona que se lo prestó, ¿no? Lo prestaron con chofer y todo, pues él no quería montarse y salir a recorrer los enfermos. Tuvo también, en esos momentos de esa pandemia, él siempre veía y recetaba de pie, no se sentaba y le mandaba los remedios a la persona y le recipen y se los entregaba o mandaban a alguien para que los comprara y así pues. Pero generalmente, como era José Gregorio con los enfermos, era una cosa excepcional. Él, aparte, sobre todo a las personas mayores, él se le acercaba con cariño, con amor. Dígame, señora, ¿qué siente? ¿Cómo se siente? Ese amor que transmite, pues, cuando tú hablas con una persona, pero no se preocupe, usted se va a poner bien, quédese tranquila, porque la persona nerviosa, enferma, él más que todo llevaba ese mensaje de alivio, de tranquilidad, y que algunos médicos han adoptado, y eso se ha aprendido a través de los años, pues, y otros no son así. Pero, Alfredo, y también se ve en países como Estados Unidos, allá la medicina, porque hay especialistas para cada cosa. Entonces, el de la puntica de la oreja te ve algo, el de la otra te ve algo, y entonces se pierde como la perspectiva del paciente como un ser humano, como un ser integral, y solamente se ve la oreja, la nariz, la boca, el ojo, y no se ve el paciente como un todo, que José Gregorio hacía ese abordaje integral hacia la humanidad de la persona que tenía la dolencia, ¿no? Sí, siempre. Él era una persona, por eso es que yo digo también que era muy querida por mucha gente. Él colaboraba con los ancianatos, con los niños huérfanos en las casas, todo eso, pues. Él llegaba y llevaba dulces, inclusive tenía un amigo que tocaba la flauta, que se llamaba, que es un gran compositor, Miguel, pero ahorita me acuerdo el nombre. Total es que él iba con él y los dos pues alegraban, porque además José Gregorio era un gran bailarín. José Gregorio le gustaba bailar. Cuando él iba a la fiesta, las chicas querían que la sacara José Gregorio, porque José Gregorio y era un hombre muy simpático, José Gregorio, tenía un buen porte, ¿no? Alegre y todo. Sí. Ahora, cuando en las clases había que poner carácter, ahí sí lo hacía. Las clases de él no aceptaba que la gente aplaudiera, no aceptaba nada de eso, no aceptaba bochinche. Todo era un profesor, pues,
En clase se viene a aprender, no se viene a echar chistes, no se viene a aplaudir, no se viene a jugar, se viene a aprender. Y siempre mantuvo eso toda su vida, ¿no? Y por eso él fue muy respetado. Inclusive, tiene anécdotas tan interesantes como que fue un profesor tan bueno que en sus clases no solamente acudían sus alumnos de la misma medicina, sino de otras especialidades. Y otras especialidades se acercaban a la clase de José Gregorio, porque la gente aprendía, porque es como ver, para ellos era como algo excepcional, alguien que hablara y también y se expresara también, y la gente le encantaba oír en las clases a José Gregorio, aunque estudiara Derecho, pero iba a verle la clase a José Gregorio, pues le gustaba oír la clase. Y también pues hay alumnos que lo quisieron mucho y que la gente, lamentablemente, el bachiller Rafael Rangel fue su gran amigo y lo quiso mucho también. Imagínate que el primer trabajo que hace Rafael Rangel se lo dedica a José Gregorio. Eso de que peleaban y que se ha corrido, eso es falso, totalmente. Los dos eran andinos y se querían. Él lo conoció de niño. José Gregorio conoció a Rafael Rangel de niño, porque su papá, él iba con su papá a comprar tabaco en la hacienda donde había nacido Rafael Rangel, y de niño lo conoció. Y cuando vino a Caracas, Rafael Rangel, el sabio Rafael Rangel, vino con una mano adelante y otra atrás porque él no quería, el papá no quería que se viniera para acá a Caracas a estudiar, que se quedara allá. Y él entonces, el portero de la Universidad Central, este cuento me lo contó a mí el doctor Miguel Llaver, el portero de la Universidad Central lo metió en la universidad y lo alojó ahí mientras le buscaban un acomodo, porque no tenía dónde quedarse. Y el portero le cuenta a José Gregorio, y José Gregorio le dice, no, venga acá, ¿y quién es usted? Entonces lo reconoce, le dice, venga acá que te voy a... Y le acomodó una habitacioncita en el laboratorio y lo tuvo ahí durante un tiempo. Pero ¿qué pasaba con Rafael Rangel? Que Rafael Rangel era un cráneo, era de tez oscura, porque su mamá era negra, su papá era blanco. Y eso le trajo varios problemas, incluso ya con tanto demostrar su sabiduría, el sabio Rangel, que el doctor Dominich y el doctor José Gregorio Hernández hablaron con el ministro para ver si lo mandaban a estudiar afuera, es decir, le costeaban los estudios con una beca. Y el ministro de la época, que no puedo decir el nombre ahorita, no quiero decir el nombre, dijo, yo no le voy a dar ninguna beca a ningún negrito. Eso lo deprimió a él muchísimo, porque él era una persona que se deprimía, Rafael Rangel, y se suicidó, se envenenó. Ese fue su final. Bueno, eso es con Rafael Rangel. Hay que tener fe, hay que tener esperanza y saber que cada día que abrimos nuestros ojos, pues es un milagro y hay que aprovecharlo y hay que enrumbarlo. Alfredo, antes de despedir este segmento para patreon.com y quienes nos respaldan en esa plataforma, otro de los mitos es que a José Gregorio lo arrolló el primer vehículo que existía en Caracas. Eso no es así, ¿cierto? No, claro que no. Ya el primer vehículo llega en 1904 a Caracas, traído por un señor de apellido Capriles. Y cuando llega a Caracas, el accidente de José Gregorio es en el año 1919. Ya han pasado. Imagínate, muchísimos años más. Así que había un número importante de vehículos, no como ahora. Había un número importante de vehículos, no solamente los que estaban circulando, sino que también había de agencias de carro. Y habían tres tipos de carro. Había el carrito normal, unos carritos de carga y unos carritos que también funcionaban como autobuses, ¿no? Parapeteados ahí como un autobús, pero funcionaban también como autobús. Y probablemente había unos 300, 400 carros en Caracas en ese momento. Tenemos que estar conscientes que Caracas también era una ciudad pequeña. Es como decir ahorita aquí, hablar en Caracas, los que somos caraqueños, de hablar, por ejemplo, de Los Rosales, de hablar de la propia Las Acacias, o sea, que son urbanizaciones pobladas. Así sería la Caracas donde José Gregorio vivió, porque no había muchas personas, ni era muy grande tampoco. Entonces, claro,
Sí, no era el único vehículo. Y de eso sí te puedo hablar, porque eso sí he estudiado algo. Me he transcrito totalmente el expediente que se le abrió a Fernando Bustamante, que fue el que lo arrolló, y se demuestra ahí claramente que fue un accidente, pues no hubo ni intenciones ni de él ni de nada, fue un accidente. Y, y fue cosas, según lo que leí y según lo que he podido estudiar, es lo siguiente: él salía de la farmacia, en ese momento el tranvía ya acababa de dejar personas y estaba arrancando, tú sabes, como él salía de la farmacia, él ve que el tranvía va a moverse, entonces él se adelanta para evitar que el tranvía sea un obstáculo para que él pueda pasar. Entonces, cuando en las calles de La Pastora, para las personas que no saben, es una urbanización de Caracas, de las viejas de aquí, tienen en algunos sectores las aceras son bajas y en otros sectores las aceras son Muy altas. son muy altas. En ese sitio, la acera es un poquito alta, no mucho, pero más o menos es alta. Y y las calles no son muy anchas, son más bien angostas. Entonces, el ruido del tranvía, eso es metal con metal, ruedas metálicas y rieles metálicos. Cuando arranca, produce ruido, lo que hace que el ruido del motor del carro, José Gregorio no lo oiga, porque las paredes de la calle hacen como una caja de resonancia, y cuando José Gregorio trata de salir, ¿qué pasa? Que no es que no vio el carro, es que no lo oye también. Entonces él sale a Ya lo adelantarse encuentra. y lo encuentra de frente y le da el golpe, ¿no? Aunque ese golpe, si él no hubiera caído, si ese golpe lo hace que él siga derecho y no que se vaya de lado, el golpe no lo mata. Pero claro, el golpe ayudó para que él cayera de espalda y pegara su cabeza al filo de la acera. Wow. Eso es lo que le produce fractura de cráneo. Inmediatamente, el chofer, que se para un poco más adelante, que lo conocía y lo conocía su familia, se pone muy nervioso, sale corriendo, se mete en la farmacia y empieza a pedirle al farmacéutico si no hay un médico por ahí cerca. Se regresa y le dice: mejor es que te lo lleves al Hospital Vargas. La persona que iba delante del tranvía, una de ellas, esa está en la declaración del expediente, donde describe cómo vio el accidente. Él se baja y sale corriendo y ayuda al señor Fernando Bustamante a meter a José Gregorio dentro del vehículo. El mismo vehículo que lo arrolló. El mismo vehículo que lo arrolló. Ese vehículo no tenía asiento en la parte de atrás, solamente en la parte de adelante. Entonces los tres, el que lo lleva cargado, y el chofer Fernando Bustamante y José Gregorio ahí, tú sabes, Ajá. empezaron de ahí hasta el Hospital Vargas, pues se dirigieron. Prácticamente este señor que auxilió a Bustamante llevaría a José Gregorio abrazado así, porque era el otro Sí, puesto, ¿no? El copiloto. claro. El puesto del copiloto. Y recuerda tampoco que José Gregorio no era una persona tan grande, era Claro. de baja estatura. Entonces él se lo llevó y empezó a sangrar José Gregorio por la nariz y por las orejas, que son características de fractura de cráneo. Entonces, bueno, José Gregorio agonizando llega al Hospital Vargas. Cuando llega al Hospital Vargas no había médico de guardia, solamente habían pasantes. Qué ironía. Entonces llaman al doctor Racetti, que estaba cerca de ahí. El doctor Racetti se dirige entonces al Hospital Vargas, pero cuando él llega el médico, pues lo fueron a buscar en el mismo automóvil al doctor Racetti. Uy, Cuando llegaron ahí, otra vez al hospital, ya José Gregorio había fallecido. Y la Madre María de Candelaria de San José, María Candelaria, sí, creo que la Madre María Candelaria, estaba en ese día, ahí estaba ese momento, ahí estaba recuperando de algo. Ella estaba un poquito enferma. Y ella se entera porque el bululú, la cosa, en el mismo hospital. Y entonces ella, al ver que es José Gregorio, ella se arrodilla y pide por José Gregorio. En ese momento que José Gregorio prácticamente ya está. Y ayudó entonces a preparar el cadáver de José Gregorio. Ella contribuyó también. Alfredo, no, podemos hablar de José Gregorio
24 horas del día, los 365 días del año. Yo te agradezco mucho también estos minutos que nos ha dado adicionales en esta entrevista para nuestros seguidores de Patreon, Alfredo. Muy amable. A tu orden. Ha llegado el día esperado ya, José Gregorio ha sido exaltado ahora desde el cielo con mi papá Dios. La chinita lo recibe. Y nos asume